Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Hoy tenemos el gusto, el honor, que tuvimos varias veces, de un hombre al que yo respeto profundamente. Me refiero al doctor Gregorio Badeni, que ha sido presidente de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, hoy es secretario, ha sido presidente de la Academia de Derecho, que la integra, sigue integrando, está también en la Academia de Periodismo, y además es profesor, ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. Me acuerdo haber escuchado un magnífico discurso el día que lo designaron. Así que, Goyo, te agradezco enormemente tu presencia y creo que estoy omitiendo tu participación en la Universidad de Buenos Aires también ahora. Gracias por tu invitación y generosa presentación. No, por favor, creo que corresponde. Bueno, teniendo en cuenta lo que pasa en nuestro país, lo que pasa en otros lugares del mundo en este momento, es fundamental hablar, me parece a mí, dejo a tu criterio, pero sería bueno que comencemos a hablar un poco de uno de los tres poderes del Estado, que tiene una enorme trascendencia por diversos motivos, por la seguridad, por las inversiones, por todo, que es el Poder Judicial. Vos que tenés una trayectoria magnífica en todo este aspecto, me gustaría que des tu opinión. Mira, lamentablemente siempre el Poder Judicial, incluso después de las elecciones de 1983, fue considerado como un botín electoral del Poder Ejecutivo de turno. Y en este caso concreto existen ciertas acciones que nacen del Ministerio de Justicia y que responden a esa línea, no con la intensidad con que se pudo ver en el gobierno de Kirchner o incluso en el gobierno de Menem. Pero esa actitud revela una cierta falta de respeto hacia la independencia, hacia la autonomía, si se quiere, que debería tener el Poder Judicial para funcionar libremente y al margen de toda presión de funcionarios gubernamentales. Hoy es frecuente, y hasta hace 10 años también, que un funcionario gubernamental lo llame un juez y ese juez lo atienda y hable sobre cualquier tema, cuando lo que corresponde es que ese funcionario vaya al juzgado, le pida audiencia al juez y entre cuatro paredes les transmita sus inquietudes, como se estilaba hacer antes, ¿no? Sé que el ministro de Justicia sí ha ido a visitar a la Corte Suprema de Justicia, pero no se ha hecho nada en algunos aspectos, diríamos, sustanciales de la estructura del Poder Judicial, como la reforma de la ley del Consejo de Magistratura. La que rige ahora es aquella que implementó Cristina Kirchner siendo senadora. Y por lo visto están conformes con esa norma que le permite al Poder Ejecutivo, de alguna manera directa o indirecta, tener el manejo, el control del Consejo, que es el órgano encargado de nombrar y remover jueces. Mejor dicho, de proponer jueces y de removerlos a través del Tribunal de Enjuiciamiento. No sé por qué. Yo lo integré al comienzo, Goyo, cuando eran 20 los integrantes. Y yo sostengo, en representación del Senado, que los legisladores no tienen que integrar el Consejo. Los mejores representantes, pero gente que se dedique full time a ese tema, me parece a mí. Y con lo que vos decís, que creo que el 114, inciso segundo, habla de que haya equilibrio. Cuando se integró de 20 a 13, donde había 7 políticos, creo que se perdió eso que está. Y justamente ese fue el motivo por el cual vos creo que estás manifestando esta posición. Así es. Porque me acuerdo que entonces habían académicos como el doctor Geminiani, el doctor Orio, el doctor Quiroga Lavie, Cabriglione y Fraga, etc. Y es un tema de enorme trascendencia, yo decía hoy hasta de inversiones, porque el país sale al exterior, se habla con los distintos países que podrían venir a invertir. Y si no hay seguridad jurídica y reglas claras de juego, evidentemente que las cosas se ponen mucho más difíciles, ¿no? Y esas reglas claras son las que deben provenir de la interpretación que hacen los jueces. Efectivamente. Y como bien decís vos, cuando se creó el Consejo de la Magistratura, siguiendo el modelo de España, de Italia, sin antecedentes en nuestro país, siguiendo ese novismo de importar
lo externo, creyendo que por ese solo hecho va a funcionar bien. Pero lo cierto es que en sus comienzos el Consejo de la Magistratura, como decías vos, funcionaba bien, porque había vocación de cumplir con sus objetivos y no de someterse a un lineamiento político. Yo Tenía muchas veces... una intimidad con es decir, una relación directa con la Corte también. Sí. Era presidente del presidente de la Corte. Era el presidente de la Corte. Yo muchas veces he hablado sobre el tema con un gran amigo como es el doctor Cornejo, presidente del Tribunal Superior de Salta, un hombre muy sensato, y él me dice lo mismo, que cuando él en su momento integró el Consejo de la Magistratura, no había ningún punto como para compararlo con el actual. No digo que las personas que lo integran no queden descalificadas. No, hay gente, Luis Cabral, por ejemplo, Luis son excelentes. Cabral, excelente persona, y todos son excelentes. Pero nos tenemos que dar cuenta que el legislador que integra el Consejo de la Magistratura fue nombrado por el pueblo para legislar. Efectivamente. ¿No? Que el juez fue designado para juzgar y no para ejercer tareas administrativas, el legislador o el juez dentro del Consejo de la Magistratura. Por eso la Constitución habla de representantes. Exactamente. Pero acá parece que no se quiere nombrar los representantes, que decir gente idónea, ¿no? Sino que cada uno se considera el mejor. Y entonces tenemos jueces que no juzgan y tenemos legisladores que no legislan. Que no legislan, tal cual. Muy buena esa síntesis. Y lo otro que creo que también tiene que ver directamente, pero yo te decía, por ejemplo, los órganos de control no están funcionando. Yo decía, no digo ahora, nomás hace rato. Y, por ejemplo, defensor del pueblo no tenemos de hace 9 años. No hay un defensor del pueblo. Y los órganos que están intervenidos, por ejemplo, ponerle PAMI, ANSES o lo que fuera, a veces los interventores tienen facultades para hacer lo que quieran. Yo creo que habría que integrar, bueno, que corresponde que haya autoridad de contralor en todo ese tema, me parece a mí. Sí. Y en aquellos casos en que esos organismos no funcionan correctamente, pues lo que cabe es la intervención de ese organismo por el órgano competente durante el lapso de 2-3 meses, normalizarlo y después dejarlo funcionar en forma independiente. Pero y te llevo a otro tema, querido Goyo, bastante alejado de esto, pero que tuvo que ver en su momento. El tema que envió el Poder Ejecutivo, el tema del aborto. ¿Cómo lo ves al tema? Se ha expedido la Iglesia, se ha pedido mucho en este aspecto, que me parece muy importante tu posición. A ver, no lo envió el Poder Ejecutivo, sino que son proyectos que se elaboraron en el ámbito de la Cámara de Diputados por algunos legisladores, por algunas ONG, cuyos proyectos fueron tomados por los diputados. Y bueno, es un tema que reiteradamente en los últimos 50 años se ha planteado. Aborto sí, aborto no, con qué alcance. La legislación que tenemos en este momento es relativamente buena e intermedia. Pero habría que analizar el tema jurídicamente. En vez de lanzarse con gran esfuerzo por implementar la despenalización del aborto, habría que ver si eso es viable en nuestro ordenamiento jurídico. No hablo, claro, integralmente. No hablo del Código Civil. El Código Civil dice que la vida comienza con la concepción, que a partir de ese momento hay una persona humana que es titular de derechos. Eso se puede modificar por una ley, se puede dejar sin efecto. Pero la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención de Derechos del Niño, en ambos casos se establece que la vida humana comienza en el momento de la concepción. Y que en el caso del niño debe ser protegido con mucha mayor intensidad que los adultos. Y que en caso de conflicto de derechos entre un niño y un adulto se le debe dar preferencia al niño. Entonces, bueno, si legalizamos el aborto y permitimos que la madre o quien fuere decida privar de su vida a una persona por nacer, estamos violando esas cláusulas de la Convención. Así como también una cláusula de la Constitución que está en el artículo 75, inciso 23, que impone la obligación de proteger al niño desde el embarazo. Desde el embarazo. Como sinónimo de concepción. O sea que le reconoce personalidad. Es categórico ese artículo. Es persona, igual que la madre, igual que el padre a partir de... Entonces, yo no digo que no se pueda implementar el aborto, pero si estamos en un Estado de Derecho, lo que corresponde es primero derogar aquellas normas que lo impiden y luego implantarlo. O sea, en este caso habría que denunciar las cláusulas de la Convención de Derechos del Niño
y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que no nos agradan. Para eso hace falta un proyecto del Poder Ejecutivo, la aceptación de ambas cámaras por 2/3 votos cada una. La mayoría. Y entonces muy bien que ese proyecto se discuta. Pero de la otra manera, esto es otra vez un resabio de la ruptura del orden constitucional a la cual somos tan proclives. Invocamos la Constitución cuando nos conviene, cuando no, la tiramos a la basura. Los tratados internacionales de derechos humanos los invocamos cuando se trata de delitos de lesa humanidad. Cuando se trata de derechos de personas por nacer, los ignoramos. No, tenemos que ser más coherentes, tenemos que dar más seguridad, tenemos que respetar más las leyes. Ese es mi punto de vista. Yo comparto totalmente tu criterio. Y digo otra cosa, te iba a preguntar sobre el tema tarifario, etcétera. Pero antes te pregunto, porque también formamos parte de la ADEPA, vos y yo, ¿no? ¿Cómo estás viendo el tema libertad de prensa, actitud periodística? Entonces, un poquito... Vos sabés que en materia de prensa... Hay una reunión, creo que el jueves, o bien. Sí, el jueves tenemos reunión de comisión ejecutiva de la ADEPA. Exacto. Se está viviendo ya desde hace una década o más un proceso de revolución interna muy intenso en los medios gráficos. Felizmente ADEPA ha permitido que también sean socios de ella los medios digitales, porque todos son medios de prensa en definitiva. Así es. La gran preocupación, el gran dilema reside fundamentalmente sobre un aspecto económico. ¿Cuál va a ser el sustento de la prensa del futuro? Si seguirán descendiendo el tiraje de los medios gráficos o si se va a lograr una estabilización como yo creo que se está consiguiendo y cómo se va a poder coordinar el funcionamiento de algunos medios gráficos como por ejemplo los más conocidos con los medios gráficos, los medios electrónicos con los medios gráficos. Por eso la discusión, el debate que hay con Yahoo, por eso el debate que hay con otros buscadores y con otros que no son buscadores, sino que son ya transmisores de noticias. Pero bueno, eso se va Habrá que ir evaluando. Ese es un problema, pero ahora, desde el otro punto de vista, en cuanto a la libertad de expresión, A eso. yo advierto que hay más respeto, que sea una paradoja, en este momento, de parte de los gobiernos hacia la libertad de expresión, que por parte de algunas organizaciones o grupos sociales o políticos que son un poco intolerantes, que no les gusta escuchar y que se digan cosas que ellos no comparten. Y que si pueden prohibirlo, como ocurrió en la Feria del Libro, no tienen ningún reparo en hacerlo. Total. En vez de dejar que todas las voces se den a conocer escuchar, claro. Y que el pueblo decida, el ciudadano común, que pueda decidir esto me gusta, esto no me gusta. Pero una sola voz, no, eso no es pluralismo. Así es, querido Goyo, y con respecto a este tema que está tratándose en estos días, que no sabemos cómo va a terminar, primero en diputados, ahora en senadores, el tema de tarifas, ¿cómo estás viendo? Creo que es un tema que se encaró fundamentalmente con un criterio político destinado a, no sé si a poner freno o a debilitar la política del Poder Ejecutivo. No digo que sea buena o mala, sino a debilitarla. ¿Por qué? Porque el tema tarifario es un tema de competencia fundamentalmente del Poder Ejecutivo, no del Congreso. Porque es una tarea administrativa. Es una tarea administrativa. El Congreso aprueba la ley de presupuesto. Y con esas partidas el Poder Ejecutivo maneja la administración. Pero decidir quién gana una concesión de una obra pública o quién no gana una concesión, o si corresponde aumentar o disminuir tarifas, si corresponde celebrar un nuevo contrato para la explotación de algún servicio público, esas son facultades privativas del Poder Ejecutivo, no del Congreso. De modo que yo lamento que los legisladores se hayan dejado guiar por ese enfoque de política agonal y no sigan un criterio sensato de política arquitectónica, buscando la unión, buscando el consenso y, en definitiva, evitando que, en este caso, si se llega a aprobar el proyecto de diputados, seguramente el Poder Ejecutivo lo va a vetar, porque además todos estos aumentos ya habían sido aprobados el año pasado. ¿Y qué vamos a conseguir? El veto, y si se cuestiona el veto y se va a la justicia, la Corte le va a dar la razón al Poder Ejecutivo. Tenía la información, bien, de que parece que el bloque peronista federal, por mayoría parece que votaron, estaban en favor de
de lo que aprobó diputados, digamos. Esto, como terminará, si siguen, o sea, hasta qué hora sigue la sesión hoy, porque hablarán, o sea, habrá muchos oradores seguramente, y estamos Mañana, a las 9 de la noche. mañana, sí. Bueno, pero el punto es que si se aprueba el proyecto de diputados, se transforma en ley, el Poder Ejecutivo está en su facultad de vetarla. Claro. Puede vetar y pueden en ese caso insistir las cámaras del Congreso por el voto de 2/3 de sus miembros. Si no, con el veto, ese proyecto de ley no puede ser. Esto que vos acabas de decir es importante, entonces, con 2/3. Cabe la posibilidad de que algunos de estos legisladores que voten a favor de ese proyecto de diputados lo hagan especulando. Quedamos bien con cierto sector, aunque sabemos que esto no prospera. Quedamos bien con todo, diremos. Y eso es O no queremos, no queremos quedar mal eso con es nadie. un pésimo ejemplo para el ciudadano que aspira a tener cada día más cultura cívica en una república. O una palabra que por ahí está un poco de moda a veces en el país, últimamente. El acomodo, diremos. Entonces queda bien con fulano y con mengano, sin sostener tus principios. No hay que pelearse con Mengano, pero tampoco claudicar de los principios. De los principios. Porque de una línea de conducta. compartir la opinión de uno no significa que se tome al otro como adversario, como enemigo. No, de ninguna al manera. contrario. De ninguna manera. Yo creo que lo que nos hace falta justamente es ese gran debate que tenemos que hacerlo. Con altura, con respeto, civilizadamente. Bueno, tenemos 5 minutos, Goyo, así que con sí. toda tranquilidad No, podés es que, explicar. completando lo que vos decís, uno ve el odio en algunas expresiones de ciertos organismos sociales, de algunos legisladores, pero no es el disenso, eso es odio, es destruir por destruir. Y eso es muy malo, eso demuestra una incultura, falta de cultura democrática absoluta. Esa cultura podrá anidar en el comunismo, podrá anidar en el fascismo, podrá anidar en el nazismo, pero no nunca, o en el populismo, pero nunca en un sistema democrático constitucional. Y hablando un poco de política, yo creo que, yo digo así brevemente, creo que ningún partido solo puede creerse dueño de la verdad. Yo creo que acá, si los argentinos no entendemos que tenemos grandeza, responsabilidad, seriedad y estudiar los temas, tener un proyecto de país, nos vamos a andar bien. Y todos queremos que a cualquiera sea el gobierno, a cualquier signo político, al gobierno le vaya bien. Por supuesto que le vaya bien al gobierno, porque eso determinará que le vaya bien a todo el pueblo, en algún momento. Así es. Pero para conseguir esos logros también hay que trabajar y hay que saber sacrificarse y poder disfrutar de ellos después. Pero no pretender un crédito más para de antemano disfrutar de una serie de beneficios que evidentemente el Estado no puede dar. Lo que yo creo, querido Goyo, es que independientemente de este tema puntual, yo creo que lo importante es que se estudie en profundidad el tema y que sepamos dónde vamos, diremos. Así es. Porque tampoco podemos estar cambiando de posición. Hay algunos que a la mañana están con uno, después con otro, el otro día. Y yo creo que hay que tener una línea de conducta y un camino claro y definido, ¿no? Sí, la soberbia, por un lado, y el negacionismo de los dogmáticos son dos grandes vicios que impiden conformar esa unidad razonable en el disenso que vos decís, y que es propia de los países avanzados en materia de democracia. Totalmente. Yo te dejaría que vos hagas una síntesis en los 2 minutos que nos quedan para qué decís que tenemos que hacer en este año que no es electoral pero que es político. Y yo digo que una reforma política nos está haciendo falta. Puede y ser. Yo dejo a tu criterio. Puede ser, pero sabes, yo no soy político, me gusta la política, soy licenciado en ciencia política, pero a mí me gusta hablar de lo jurídico, que es lo que domino bien, y no pecar de audacia y hablar de temas que conozco, y a mí lo que me preocupa desde el punto de vista institucional es que no se haga desde el Ministerio de Justicia la reforma que merece el Poder Judicial. ¿Vos podés sintetizarme en qué consiste fundamentalmente el punto fundamental de la reforma? Modificar la ley del Consejo de la Magistratura, hacer una nueva ley completamente distinta, permitir que cada estamento esté representado por representantes, valga la redundancia, esté integrado por representantes, no por legisladores, no por jueces.
ese va a ser un primer paso muy importante. El segundo paso, que también se impone porque la Constitución lo quiere, es que la justicia nacional pase a ser justicia de la ciudad de Buenos Aires. Y no es una capitis diminutio para los jueces nacionales. Porque los jueces nacionales también deben respetar la reforma constitucional del 94. Es decir, bueno, somos jueces, no somos ya nacionales porque no juzgamos para toda la nación, aunque juzgaban solamente para la ciudad de Buenos Aires. Seguimos siendo jueces de la ciudad de Buenos Aires y dependemos de ese nuevo, no digo provincia, pero de ese nuevo centro de poder creado en 1994, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Qué importante que es el Poder Judicial, son todos importantes. Sí, cómo no. El Judicial tiene una enorme trascendencia. Es fundamental, asegura nuestros derechos. Goyo querido, yo te agradezco enormemente tu presencia de nuevo en Corriente de Pensamiento y te felicito por todo lo que haces, porque está en ADEPA, porque está en la cátedra, porque está en la academia, porque trabajas intensamente en favor de la Constitución, de las leyes y del derecho y de la libertad. Sí. Así que te agradezco muchísimo tu presencia. Trato de seguir los pasos de los maestros como Linares Quintana, Irlanari. ¿Qué te parece? Y Pocho Romero Félix. No, yo no sé. Bueno, apenas alumno. Yo de los otros dos sí, me acuerdo cuando siempre lo menciono al maestro Linares Quintana, cuando digo, le preguntaron qué solución, dijo sentido común y patriotismo. Así que te agradezco muchísimo, Goyo. Gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. En PAMI, convocamos a profesionales de la salud de todo el país a sumarse a nuestro equipo de médicos de cabecera. Ingresá a www.pami.org.ar para informarte sobre los requisitos. PAMI. ¿Qué decís? Que te están matando las redes, ¿eh? Dicen que no le llegas ni a los talones a la otra Claudia. ¿Me voy a llevar esta? Perfecto, ¿alguna cosita más? Mirá que tenemos ahorro con Vamos los Jueves. No, gracias, con esta está bien, es para regalo. ¿Puedo decir algo y no te ofendés? Sí, ya sé. A vos también te gustaba más la otra Claudia. Yo voy a comisión. ¡Epa! ¡Tenés un like! Ah, no, tenía el teléfono al revés. ¿Con qué vas a pagar? ¿Y con Galicia? ¿Por qué? ¿Por qué no te dejas la venda en la cabeza? Pone la gente. ¿Entendés? Deben ser trolls. BancoGalicia.com. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. ¿Te parece que hice un video? Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.
Ha sido un placer y un honor contar con la presencia de mi querido amigo el doctor Gregorio Badeni. Y tengo que, en lo referente a la justicia, yo creo, me acuerdo cuando me tocó representar a mi provincia en el Senado de la Nación, yo planteaba duramente cuando se llevó el número de miembros de 5 a 9, que era totalmente negativo. Por lo cual, quiero dejar perfectamente en claro que soy totalmente de acuerdo con que los integrantes de la Corte sigan siendo el número 5. Y además, creo que los poderes del Estado tienen que tener la independencia que verdaderamente les corresponde. Tienen que tratar de fijarse, de analizar los temas y de poder, de alguna manera, controlar la acción que cumpla uno u otro poder, pero creo que no pueden inmiscuirse en las cuestiones inherentes a cada uno de ellos. Es decir, que si acá entendemos las cosas como son, estudiamos los temas, tenemos proyecto de país, respetamos la Constitución, respetamos la división de poderes como corresponde y como lo establece la Constitución, y el Consejo de la Magistratura, de lo que hablábamos con el doctor Badeni, si aplicáramos el 114 de la Constitución, señalándole en cuanto al número de miembros que refieren, estoy totalmente de acuerdo que tienen que ser integrantes y no legisladores, sino representantes de los poderes, pero que estén full time al servicio de administrar justicia. Dios quiera que podamos recuperar esa tranquilidad que permitan que desde el exterior se nos mire con respeto, que haya confianza y que haya un profundo conocimiento de los temas. Muchísimas gracias. Hasta el próximo jueves con el doctor Daniel Montamac.